Esto que veis es una cucaracha, también conocida como microrunner, y es el alimento favorito de mis venatos. En el vídeo de hoy vamos a construir un increíble hormiguero, con un ecosistema casi completo, donde añadiremos plantas, fibra de coco y algo más. Estamos a punto de conocer a la mejor hormiga que existe. Hoy descubriréis algunos rasgos increíbles que harán que os estalle la cabeza. Sin embargo, volvamos al pasado. Hace unas semanas recibí un paquete por correo. Por supuesto, sabía lo que me encontraría, pero eso no quita que estuviera algo preocupado por el estado de mis hormigas. Una vez abierto el paquete, comprobé que todas las Venator estaban bien. Me sorprendió ver lo grandes que eran. Se movían sigilosamente, como si prepararan un ataque. Por otra parte, les compré alimento vivo. Pensé que estarían hambrientas después de tan largo viaje. Quise darles de comer, pero no me parecía una buena idea porque aún se encontraban en el tubo. Estoy seguro que son capaces de convertir la hora de la cena en una auténtica masacre. No te lo había mencionado, ¿verdad? Las Venator son sin duda las cazadoras por excelencia. A diferencia de otras especies, estas hormigas no practican trofalaxia. Necesitan cazar alimento vivo para luego transportarlo al hormiguero. Una vez en el nido, el insecto es devorado por sus larvas. Luego os enseño cómo lo hacen. Os digo que os va a sorprender. Teniendo todo esto en cuenta, sabía que no disponía de mucho tiempo. Necesitaban humedad y alimento. Así que había llegado el momento de construirles un lugar adecuado. Cogí este antiguo forrajeo de cristal. Pertenecía a otra de mis colonias y como no les gustó, lo aprovecharé para esta nueva especie. Si nos fijamos en todos sus detalles, veréis que es perfecta. Tiene una tapa extraíble con un sistema de ventilación incorporado. El único defecto es que los agujeros no coinciden con el nuevo hormiguero. Compré una broca especial para perforar cristales. Fue toda una experiencia. Nunca antes lo había hecho. Para ser la primera vez, pienso que no me quedó nada mal. Me recomendaron unir las piezas con un pegamento epoxi. El único inconveniente es que necesitaba esperar 24 horas. Decidí aprovechar el tiempo y salí a pasear con mi fiel compañera. Mientras paseaba, consideré la posibilidad de añadir algunos elementos naturales. Pensé en el musgo. Aparte de bonito, me ayudaría a mantener la humedad en el forrajeo. Como todavía era temprano, fui a la ciudad en busca de un vivero. Tardé unas cuantas horas en encontrar una tienda que cultivara musgo. Después de mucho esfuerzo, encontré la tienda que cultivaba el musgo que tanto deseaba. No podía estar más contento. Pasadas 24 horas, el pegamento había secado. Ya estaba listo para enseñaros el nuevo hogar de nuestras hormigas. Este nido fue diseñado específicamente para esta especie, y todo gracias a nuestro gran amigo José, que de verdad hizo un trabajo excepcional. Ha llegado mi momento favorito. Empecé buscando un recipiente de plástico. Por favor, no me critiquéis, no pude encontrar una maceta más pequeña. Preparé un cemento de secado rápido. Quería darle forma al forrajeo y mantener una zona más húmeda. Agregué fibra de coco, quizás así tenía un entorno más natural. También pensé en añadir algunos adornos. Me parecieron muy interesantes. Aquí tenéis el resultado, parece que ya va tomando forma. Elegí una planta con un crecimiento moderado. Os puede parecer pequeña, ya veréis cómo cambia dentro de unos meses. Llené el depósito con algunas perlitas. Quería crear una zona donde el agua se drenara y se evaporara con el tiempo. Agregué la tierra. Es una mezcla orgánica especial para plantas. Por el momento, la estrella principal del forrajeo será el musgo y la hiedra. En un futuro quizás añada alguna más. Sin duda estaba muy contento con el resultado final. Quizás le faltaba un poco más de verde, pero decidí esperar. La hiedra crece muy rápido y de alguna forma ya había conseguido ese pequeño ambiente de selva tropical. Llegados a este punto, tocaba realizar la mudanza de las hormigas. Las mudanzas suelen ser sinónimo de estrés para las hormigas. En mi caso, intento dejarlas un tiempo para que se acostumbren a su nuevo hogar. Es muy probable que esto no te lo haya dicho antes. Si nunca antes habías visto una especie como esta, os conviene quedar hasta el final del vídeo. Hoy os desvelaré información que a día de hoy sigo sin comprender. El género Harpegnathos consta de 9 especies. Solo se encuentra en Asia y a menudo son comparadas con la especie Myrmecia, de Australia.
Imagino que su apariencia puede confundir, pero por supuesto, las Venator son identificadas de inmediato. Un dato importante es que esta hormiga posee una picadura que utilizan para inmovilizar a su presa. En caso de que logre picarme, me provocará un dolor agudo y localizado que desaparecerá después de 30 minutos. La visión es otra gran facultad de esta hormiga. Solo una especie posee unos lóbulos ópticos mucho más grandes. Se conoce como la Gigantiops destructor, muy conocida en Latinoamérica. Otro dato interesante es su capacidad de saltar. Hay estudios que demuestran que son capaces de saltar hasta 10 centímetros. Una locura. Si todo esto os ha parecido interesante, dejadme decir que os falta conocer lo más importante. En esta especie, si muere la hormiga reina, una obrera tiene la capacidad de desarrollar órganos reproductivos. Luego, seguirá con el desarrollo de la colonia. Un fenómeno conocido como Gamergate que muy pocas especies disponen de esta habilidad. Os contaré un caso que pasó en una de mis colonias. Hace un tiempo recibí una donación de un compañero. Al cabo de unos días encontré en el forrajeo los cuerpos de 2 hormigas reina. Al parecer, una obrera dominante había decidido hacerse con el control de toda la colonia. Cuando esto ocurre, empieza una batalla mortal por el dominio del hormiguero. Solo prevalece el más fuerte. Es por eso que la esperanza de vida de estas hormigas es muy corto. No logran superar los 3 años. Si os parece, un día os explico con más detalle cómo se encuentra esta colonia. Ahora, como forma de agradecimiento por seguir viendo el vídeo, os enseñaré cómo son realmente estas hormigas. Antes de nada, aclarar que no disfruto con el sufrimiento animal. El principal motivo es que estas hormigas necesitan cazar alimento vivo. Es por ello que les daré unas cuantas cucarachas. Antes de introducirlas, pulverizaré un poco de agua para generar esa sensación de mojado. Es vital mantener el hábitat activo y si os fijáis, las plantas están en muy buen estado. Recordad que las Venator son hormigas solitarias, salen a cazar para conseguir su propio alimento. Es muy probable que cuando intercepten a su presa, les inyecten su veneno y la transporten dentro del nido. Me parece a mí que es un buen momento de pedir un buen like y una suscripción. De esta manera intentaremos que el algoritmo de YouTube dé el reconocimiento que se merecen a estas hormigas. Siempre es interesante conocer y descubrir los distintos métodos que utilizan las hormigas cazadoras. Estaría bien hacer un vídeo comparando sus habilidades, un tipo versus uno. ¿Qué os parece? Las hormigas han paralizado y almacenado sus presas. Ojalá nuestras larvas estuvieran en una etapa más desarrollada para poder mostrarlas. Sin duda no dejo de aprender haciendo estos vídeos, espero que también os sirvan y podáis transmitir ese amor por el mundo animal. Finalizaré este vídeo agradeciendo vuestro tiempo y sobre todo, espero que nos veamos muy pronto.